Y a esta hora, nuestro historiador, escritor Carlos Alberto Vigil Vázquez ya está con nosotros. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido al programa nuevamente. Muchas gracias, Jaime. Como siempre, complacido de estar ante estos micrófonos y poder llegar así ante mucha gente que sintoniza tu programa. Qué bien. ¿Y cómo presentamos ahora? Bueno, después de haber pasado los ruidos, los bullizos y tantas cosas, ¿no? Y que ha dejado mucha tela que cortar, mucho tema que discutir o debatir. Pero hay fechas que no deben pasar desapercibidas. Por supuesto. Y tú recordarás que coincidiendo con este día, un 4 de julio, Estados Unidos logra su independencia o proclama su independencia. Porque para conseguirla por completo tuvo que desarrollarse toda una campaña bélica. George Washington fue proclamado presidente y gracias a su gestión como político y militar, en el año 1800 su nombre fue adoptado para darle a la capital esa categoría, la ciudad de Washington. La ciudad de Washington, entonces un día como hoy, 4 de julio, ¿no? ¿Y por qué he empezado mencionando a Estados Unidos? Porque hay mucha gente que menciona en conversaciones ocasionales, claro está, de que fue el presidente norteamericano Lincoln quien abolió la esclavitud, el primero que abolió la esclavitud en América. Y eso es falso. Lo explicaré brevísimamente. Don Ramón Castilla Marquesado, nuestro presidente, terminó su primer gobierno allá por 1851. Él ingresó al gobierno el 45 y lo terminó el 51. Entonces la Constitución autorizaba la duración de 6 años de gobierno. Luego que él gobernó en una etapa de franco progreso económico, político mismo y sobre todo social, sobrevino las elecciones en las que apoyó al general don José Rufino Echenique. Algunos historiadores y aún aficionados a la historia mencionan que Echenique fue boliviano, pero en todos los textos que he logrado investigar, él nació en Puno. Llegó al poder con el apoyo de lo que él llamaba conservadores. Se trataba de imponer en el Perú el sistema norteamericano, que en lugar de 43 candidatos como tenemos en Perú hoy en día, solamente 2 postularan a la presidencia. Por una parte los llamados conservadores y por otro lado los llamados liberales o demócratas. Pues bien, ganó Echenique. Y es cierto que tuvo algunos aciertos precisamente en su gestión, pero más lo caracterizó la corrupción. Comenzaron las obras públicas amañadas, concediendo los proyectos a conocidos, allegados, consentidos del presidente. Y eso incomodó a gran parte de la población peruana, especialmente a otros candidatos, como don Domingo Elías Iqueño, que aunque la gente lo ignora, fue el primer civil que postuló a un gobierno en el Perú. Porque desde la independencia, por más de 50 años, solamente hemos tenido caudillos militares. Militares, ¿no? El Perú ha sido gobernado por militares. Militares, desde la proclamación de la independencia. Don Domingo Elías perdió las elecciones y Echenique cometió, como repito, una serie de irregularidades, entre otras, por ejemplo, el pago de la deuda interna. Déjame contarte, Jaime, que después de la independencia, mucha gente presentó reclamos al gobierno para que se le indemnizara por la muerte de un esposo, de un hijo, de un hermano o de un familiar cercano. Y la Casa de Consolidación, que sí se llamaba la oficina que atendía esos reclamos, informó que se había abonado 23 millones de pesos de aquella época en pagar esta deuda interna. No solamente hay gente que reclamaba la muerte de un familiar en la campaña de la emancipación, sino también
acreedores que dizque habían prestado dineros al gobierno para apoyar al Ejército Libertador. En fin, en realidad esa deuda máximo había llegado a 7 millones o tal vez a 10 millones, pero se pagaron 23. Significa que la mayor parte del dinero se fue a bolsillos ajenos o de gente que inventó un difunto para reclamar por él. Y bueno, frente a todo esto, Castilla, que estaba en Arequipa, se vuelve a levantar en armas contra Echenique, que había sido su allegado. Avanza sobre Cusco, de Cusco sube hacia Ayacucho. Digo sube porque si vemos el mapa de sur a norte, ¿verdad? Y todo por el camino de la serranía. Llega a Ayacucho y se enfrenta con las tropas de Echenique en Iscuchaca, donde logra una victoria. Más tarde pasa a Huancayo. Y acá hay una figura interesante. Tanto Echenique como Castilla necesitaban apoyo popular. Y Echenique pensó que había que ganarse el favor de los esclavos y de los indios, que así se les llamaba hasta esa época. Y pretendió dar la libertad a los esclavos siempre y cuando hayan servido 2 años en su ejército. Y Castilla no tuvo esa idea de aprovechamiento, pero también diremos que no lo hizo por humanidad o respeto a la dignidad humana, simplemente por fines políticos. Empezó en Huancayo, en el Congreso General realizado en esa ciudad, proclamó oficialmente que el indio, desde el 5 de julio, fecha que cumplimos mañana, 5 de julio de 1854, no debía pagar nunca más tributo al gobierno. Este tributo los indígenas lo habían pagado desde que llegaron los españoles. Primero era cobrado por los llamados encomenderos, que más tarde dieron origen a los hacendados. Y para corregir esos abusos, la corona nombró autoridades con el título de corregidores. Sin embargo, los corregidores cometieron mayores exacciones, mayores abusos, de tal manera que durante siglos el indio fue oprimido, pagaba tributo con el sudor de su frente, y no solo eso, también entre lágrimas y sangre. Ese tributo fue abolido, repito, por Castilla en Huancayo, 1854, un 5 de julio. Y 5 meses más tarde, otra vez el 5 de diciembre de ese mismo año, 1854, declara abolida la esclavitud en el Perú. Para quienes piensan que fue Lincoln, el norteamericano, se equivocan porque Lincoln proclama la emancipación de esclavos en Estados Unidos después de su victoria contra los Confederados del Sur en la Guerra de Secesión, año 1863. 9 años después. 9 años después, imagínate. Fechas que no debemos olvidar, Jaime. 1854, ¿no? En Perú. En Perú. En Estados Unidos, el 863. Qué bueno, mi estimado Carlos, que pongamos a refrescar, como se dice, la memoria y poner en evidencia cómo ha sido el proceso de liberar, de sacar, como se dice, de la esclavitud, ¿no? Esto viene brevemente a colación por el escenario que estamos viviendo en estos días, con sueldos astronómicos para quienes no hacen nada. No. Comentario aparte. Carlos Alberto Vigil Vázquez, nuestro historiador de cada viernes, hoy nos ha traído a la memoria. Ya sabemos entonces la abolición de la esclavitud, 1854 para el Perú y 1863 en Estados Unidos. Bueno, tenemos un personaje. ¿Quién es Celestino Cieza, mi estimado Carlos? Como habíamos acordado en conversación fuera de micrófonos, Jaime, habíamos decidido llevar este programa de una manera que, aparte de agradable y esclarecedor sobre ciertos hechos, tuviera variedad. Así que hemos empezado mencionando sucesos históricos del mundo, del Perú,
pero siempre vamos a darle un toque regional, un toque local, si se quiere. Por supuesto. Y como acaban de terminar las fiestas sanjuaninas en Chota, que continúan en otros pueblos del Perú, o de la provincia inclusive, se acerca el distrito de Lajas, el distrito más taurino de Chota. Más taurino, ¿no? Y luego viene Bambamarca, pues. En fin, me acordé de un personaje de quien ya muchos, o a lo mejor nadie se acuerda, especialmente la gente joven, que nunca lo conoció o tal vez nunca escuchó hablar de él. Y es que Chota ha tenido un señor torero. Y para quienes no conocen, se trataba de un campesino. El año 1999 publiqué el segundo fascículo de mi colección Estampas Chotanas, y allí me ocupé de una entrevista que tuve con él, con don Celestino. Me gustaría, me permitas, dar lectura. Correcto, sí, por supuesto. La encuentro sabrosa. Lleva por título Torero, escrita por los años, o para recordar los años de 1930. Empiezo diciendo: tuvimos la suerte de encontrarlo dispuesto. Necesitábamos su testimonio para conocer más de sus hazañas y hacerlas conocer a través de la televisión municipal. Aquella tarde de 1993, don Celestino Cieza aprovechaba los tibios rayos solares mientras veía pasar, casi con la mirada perdida, los carros frente a su casa. Era junio y la municipalidad le preparaba un homenaje en San Juan Pampa. Mi cumpleaños es en febrero, el 22. Soy de 1901, nos dijo apenas iniciada la entrevista. ¿Cómo se hizo amigo de Juan Fernández Lorenzo, el vizcaíno? No era mi amigo. Me aborrecía el maldiciado. Solo toreábamos juntos por negocio, por todos esos pueblos. ¿Cómo es que aprendió a torear usted? Un repentino gesto de emoción aparece en su rostro cuando empieza a contarnos. Yo nací en Cochopampa, pero en mis años mozos viví como arrendatario en Churucancha, con don Eduardo Tirabanti. Ahí aprendí a entrarle a los toros en la fiesta de la Virgen del Carmen. ¡Qué figura, oiga usted! Pero entramos de machazos con mi primo. Cuando nos hicimos famosos, nos llevaron a torear a Lajas. Como si fuera ayer, me viene el recuerdo de su imagen, su cuerpo vencido por los años y su rostro surcado de arrugas no le impiden volver, con una ilusión de niño, al pasado, en busca de sus mejores momentos. Continuaba don Torero Chotano. Los yaucanitos, cholitos de Bambamarca, toreaban con sus ponchos en las fiestas, hasta que apareció un tal vizcaíno con su pareja el Saucedo. Se refiere a Salcedo, también famoso torero en aquellos tiempos. A Saucedo lo mató el toro y Vizcaíno, viéndose solito, me convenció para torear en Cutervo. 5 años he toreado con él, del 30 al 35. ¿Es verdad que usted toreaba con su poncho nada más? Yo con mi poncho, pues. Das me sacaba mi poncho. Cuando los toreros estudiados no le entraban a un toro bueno, yo, das, carajo, me sacaba el poncho y ahí mismo lo agarraba, carajo. Ahora cuando usted ve un toro, le pregunto, ¿qué es lo que siente? Yo ánimo tengo, pero ya correr no puedo, pues. En Cutervo toreí un día yo solo. Don Godofredo Montenegro tenía un toro de Tillayuc y lo alquilaba a todos los pueblos, a Cutervo, Santa Cruz, Cochabamba, Oguambos y otros. Yo lo toreí a ese toro, pa' acá, pa' allá, solo con mi poncho. ¿Alguna vez se topó con un toro bravo, difícil? Un toro difícil, el buitre. Era un toro cunero traído de Santa Clara. A ese toro lo habían sacado primero en Lajas y como los toreros no entraban, mi compadre Ubita Arrascue me mandó llamar. Cuando llegué, lo vi al vizcaíno sentado y el Saucedo también en las salvavidas.
Le enseñaban nomás el capote y el toro quería levantarlo a la barrera. Entonces mi compadre me llama, me da 2 copitas de un traguito y me dice: vea usted, compadre, el Vizcaíno y Saucedo no le entran a ese toro, éntrele usted. Ay, compadrito, le digo, si estos toreros que son disciplinados, que son estudiados, no le torean, ¿qué será yo que solo de práctica he aprendido? Éntrele, compadre, para que abrigue al público. Si le mata el toro, yo lo entierro, y a mi comadre yo la mantengo. Ay, compadrito, y mis 3 hijitos, éntrele, compadre, a usted no lo mata el toro porque usted es un tábano, me dijo riéndose. El toro seguía mirando al Vizcaíno a ver a qué hora se baja de la barrera. Bravísimo el desgraciado. Tenía los cachos levantados. Si lo agarra uno, lo desguaza, pues. Entonces le pedí a un papacanchito su bastón y lo envolví con mi poncho como muleta. Corrí al centro para poderme defender, por un lado y otro, porque contra la barrera me agarraba, pues. Apretó la carrera el toro, como el perro bravo, y entonces, para un lado y el otro, 3 quebradas, lo dominé. Ese público lo que aplaudía, lo hubieras te visto. Y de pronto, estamos viviendo sus recuerdos, nos ha contagiado sus emociones y nos lleva con él hacia el episodio que nos hubiera gustado vivir. Aquí en Chota he toreado en la Plaza Alcázar, hoy el mercado, con el Chaplín. Pero el Chaplín quería entregarme al toro. Oye, Ciesa, me decía, hay que agarrarnos brazo con brazo y a la embestida del toro lo engañamos para que pase por en medio. Eso sí que no, Chaplín, le dije. Tú me empujas y te quitas. Eso sí que no va a poder ser. Yo toreo separado. Allí en el mercado, que era la Plaza Alcázar, lo llevábamos a los toros arreados con madrina, desde el Toril, cerca de Tuctuacio, que eran pastos de doña Pájara, mujer de don Miguel Valderrama. Ya en el corral de la plaza, donde hoy es la puerta principal del mercado, se encargaban de ponerle la enjalma atrincando a los toros don Antenor Tantaleán y don Julio Linares. Sí, señor. Otra vez nos mira fijamente como si quisiera saber si nos está emocionando su relato. Suspira, mira la empuñadura de su bastón y agrega: los que me han conocido me recordarán toreando en la Plaza Alcázar con Vizcaíno, con Chaplín y otros, siempre con mi levita azul y mi buen sombrero. Una vez salí con luces, fue en Cutervo. Vizcaíno me convenció para vestirme con la ropa del que lo mató el toro en Chota, el Saucedo. La casaca me ajustaba un poco, todo me quedaba bien, menos las zapatillas. Así que salí pata calata a torear con Vizcaíno. Cao Vizcaíno murió en Payac, hacienda que compró en Cutervo. Yo seguí toreando con otra gente 5 años más, hasta que me retiré. Otro suspiro del anciano y un largo silencio. La entrevista ha concluido. El homenaje prometido por la municipalidad en San Juan Pampa nunca se llevó a cabo. Don Celestino César Rodríguez falleció en 1996, el 11 de mayo. Es verdad que nunca mató un toro, pero de que fue torero, claro que fue torero. Importante de tener en nuestro torero, ¿no? Celestino Ciesa. Así es. Bien, Carlitos, por traernos a la memoria. Imaginen cuántos años han pasado, 1930, todo un proceso de la tauromaquia, ¿no? Personajes y hechos que a lo mejor parecerán Intrascendentes. pero que en conjunto hacen esta magia de hacernos recordar un pasado. A veces lo recordamos con nostalgia y otras veces con mucha alegría. Con mucha alegría. Pero todo eso nos da lo que hoy llamamos nuestra identidad. Nuestra identidad. Nuestro historiador Carlos Alberto Vigil Vázquez. Muchas gracias. Será hasta el próximo programa. Como siempre, a ti, Jaime, y a tus oyentes. Muy bien. Permíteme antes de Correcto. Brevísimamente. Siempre he dicho que el maestro es el personaje, el profesional, mejor dicho, menos atendido, siempre olvidado, postergado. Sin embargo, para mí siempre será el forjador de nuevos profesionales.
que pueden mejorar o superar al profesor o al maestro, pero siempre el maestro será nuestro guía. Desde acá, adelantándome la fecha, un feliz día del maestro a todos los chotanos y peruanos. Muy bien, feliz día a todos los maestros. Gracias.